El mar en la tierra existe por elección del hombre, no por elección de Dios. Te voy a dejar que tú escojas tu helado favorito y solamente te doy la opción del helado de chocolate y el helado de chocolate. En realidad no te estoy poniendo ninguna opción. ¿Por qué muere gente inocente si Dios es tan bueno? Si nos vamos al fondo del asunto, nos vamos a dar cuenta que detrás del corazón de la persona que hizo el daño, en algún nivel de su vida, en algún nivel de su alma, hay algo que se salió del diseño primordial. Él pudo haber creado seres autómatas que fueran robots, pero por alguna razón no lo quiso hacer así. No necesito ser religioso para entender que Dios es bueno. Solamente tengo que mirar a mi alrededor. La ciencia me confirma a mí que Dios es bueno. El ser humano tiene que volverse más empático. Y el que siente lástima le da pena lo que tú haces, lo que te está pasando, pero no hace nada para contribuir con ello. Aquel que decida no parecerse al diseño tendrá algunas consecuencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Y hoy me siento muy privilegiada de tener como invitado a una persona muy especial y muy querida y tiene todo el conocimiento del mundo para hablar sobre este tema. Él es el apóstol Emerson Espinosa. Bienvenido. Dios te bendiga. Gracias, Fanny, de verdad por la invitación y estoy muy contento porque sé que Dios ha bendecido a mucha gente a través de este podcast y esta no va a ser la excepción. Amén, y eso es lo que queremos, ser luz, pastor. Claro. Bueno, yo, como le decía, me siento muy halagada de que usted haya sacado de su tiempo para estar con nosotros y sé que esto va a traer mucha luz a todo aquel que vea este podcast, porque hoy vamos a hablar acerca de el mal. Y yo quiero saber de dónde procede el mal. Bueno, mira, para nosotros hablar del mal tenemos que poner una base. Y la base es que todo lo que existe, todo lo que conocemos, responde a un diseño del creador, vamos a llamarlo así, Dios. Y el creador es quien determina lo que entiende que es favorable para su creación. Entonces, entendiendo esto, nosotros pudiéramos pensar que mal es todo aquello que se contrapone con el diseño del creador. Es la ausencia, es la manifestación de la oscuridad o la ausencia de lo que es bueno. Pero en el caso del ser humano, definir un poco el tema de bueno es un poco complejo y subjetivo, porque lo que para mí puede ser bueno, para ti no. Entonces, no podemos tomar como base el criterio netamente humano, sino que tenemos que apelar a la referencia que tenemos en la creación, que vemos que hay un orden cósmico, que cómo todo funciona. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, puedo determinar que algo es malo porque se contrapone con lo que se ha manifestado en la creación como bueno. Entonces, eso pudiera ser una definición de que usaríamos como punto de partida para definir el mal. Es la ausencia de la luz y todo aquello que va en contra del diseño que nos sustenta a todos nosotros. Entiendo. Muchas personas se preguntan, pastor, porque los he escuchado y uno también se hace la misma pregunta. ¿Cómo es que siendo Dios, un Dios tan bueno y misericordioso, tenemos tanta la presencia del mal en nuestra vida, pastor? Bueno, eso es algo interesante lo que me estás planteando, porque ciertamente lo que el ser humano conoce como Dios es todo bondad, todo amor. Entonces, ¿por qué permite el mal en la tierra? Y el mal en la tierra existe por elección del hombre, no por elección de Dios. El hecho de que Él lo permita no quiere decir que ese sea su deseo, que sea su voluntad. En un contexto, por ejemplo, de fe, pudiéramos decir, en un principio existía la voluntad universal, antes de que todo existiera, la voluntad de Dios. Pero
por razones que nadie todavía puede explicar, Él decidió, aparte de su creación, darle voluntad, capacidad de elección. Entonces, la maldad existe en la tierra no por voluntad de Dios, sino por voluntad del hombre. ¿Por qué la permite si Él es un Dios bueno? Entra en juego otro elemento y es el albedrío. Si yo te digo, Fanny, te voy a dejar que tú escojas tu helado favorito y solamente te doy la opción del helado de chocolate y el helado de chocolate, en realidad no te estoy poniendo ninguna opción. Entonces, el contraste es el siguiente. Yo tengo la capacidad de reconocer el diseño, de entender en mi contexto y en mi realidad lo que es bueno, lo que es correcto, lo que edifica, lo que bendice, lo que ayuda, pero también tengo la capacidad de ir en contra de eso. Entonces, si siendo Él un Dios bueno, limita mi acción y limita mi capacidad que Él me dio de elegir lo contrario, lo malo, entonces se contrapone con un Dios que es justo. Entonces, ¿por qué muere gente inocente si Dios es tan bueno? Si nos vamos al fondo del asunto, nos vamos a dar cuenta que detrás del corazón de la persona que hizo el daño, en algún nivel de su vida, en algún nivel de su alma, hay algo que se salió del diseño primordial. Porque el deseo de Dios no es solamente tener una relación con nosotros, sino que entre nosotros también podamos experimentar la bondad, el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Entonces, la opción es la siguiente. ¿Por qué Dios le da el albedrío al hombre? Es algo que desde todas las plataformas religiosas que tú quieras responder eso, vas a tener que entrar en el campo especulativo, porque no sabemos. Dios es soberano. Él pudo haber creado seres autómatas que fueran robots, pero por alguna razón no lo quiso hacer así. Entonces, ¿qué sucedió en ese fatídico día del 9/11? Personas que no tenían su corazón en el amor al prójimo, sino que por causa de una religiosidad que no tiene nada que ver con el amor de Dios y motivados por deseos e intereses particulares, aunque disfrazados de espiritualidad, fueron capaces de no ser compasivos y hacer lo que hicieron. Entonces, generalmente la gente apunta inmediatamente a Dios porque nuestra configuración no asimila por qué podemos ser tan malos. Dios es bueno, Dios es bondad, el creador. Sí, y usted me dirá, bueno, pero él dice eso porque es religioso. No necesito ser religioso para entender que Dios es bueno. Solamente tengo que mirar a mi alrededor. La ciencia me confirma a mí que Dios es bueno. La Tierra cambia su órbita unos kilómetros de distancia y se afecta la vida en la Tierra, ya sea que lo acerques, que la alejes. Cuando yo veo una creación que funciona sincrónicamente perfecta, ¿cuál es el propósito? De preservar lo que Él ha creado. Entonces, si yo veo que todo responde a un orden de conservación, se contrapone que ese Dios que tuvo la capacidad de dejar todo en caos, pero lo puso en orden, se contrapone que yo piense que Él es el responsable de lo malo que sucede en la tierra. Tanta gente que muere de manos de su prójimo, Dios no quisiera eso, pero le dio la capacidad de elegir entre lo bueno y entre lo malo. Y por eso tenemos la manifestación del mal, a pesar de tener un Dios, toda bondad, toda misericordia y de todo amor. De esa manera que lo podemos analizar un poco. Y esto no responde a una línea religiosa. Por eso te dije que si nos vamos a la ciencia
y miramos a nuestro alrededor, vemos que la intención primordial de lo que sea, como tú lo quieras llamar, luz infinita, creador, Dios, o como lo quieras llamar, nos dio la capacidad de tener el razonamiento y el intelecto, y con esas mismas herramientas podemos determinar, se contrapone la idea de que el deseo de él es el mal. No, porque todo lo diseñó perfecto para que haya preservación. Y cuando nos vamos al contexto bíblico, como me dijiste, que hablemos del mal desde el punto de vista bíblico, entonces en un sinnúmero de ocasiones vemos que él se revela al ser humano con la intención de que el ser humano viva bien, experimente la plenitud en esta tierra, pero sin perder la conexión con él. ¿Usted cree que el haber perdido la conexión con Dios nos aproxima a actuar mal? Definitivamente. Definitivamente. Hay un ejemplo que muchas personas utilizan y me parece muy adecuado, y de hecho por eso lo utilizo cuando hablamos de este tema, y es que el Creador estableció todo, pero antes de establecer las cosas, creó el medio para su sustento. Eso es así. Por ejemplo, no creó los peces y después los mares. Creó los mares y después los peces. No creó las plantas y después la tierra. Creó la tierra y después las plantas. Entonces, luego que está todo creado, porque vamos a hacer este ejercicio mental. ¿Dios pudo haber creado al hombre primero que todas las cosas? No. En su diseño, Él prepara el ambiente que le va a dar sustento al hombre. Entonces, si Él es el dador de la vida y nosotros de alguna manera nos desvinculamos de Él, tenemos que entender que separados del ambiente que Él creó para darnos ese sustento de vida, que es Él, separado de Él, entonces vamos a ir siempre en la dirección contraria. Mientras menos reconozcamos su existencia en la forma en como la persona lo puede asimilar, mientras menos lo reconozcas su existencia, eres más propenso a ir en contra del diseño. Yo tengo un micrófono aquí tremendo, pero si yo desconozco su uso, el porqué, sus componentes, cuando yo desconozco el propósito, entonces yo abuso del elemento. Cuando yo desconozco por qué estoy en la tierra, debe haber algún propósito. Cuando desconozco eso, entonces hago cualquier uso. Entonces, cuando desconozco el diseño, soy propenso a obrar mal en contra del diseño porque no lo conozco. Así es. ¿Usted cree que el ser humano nace con la inclinación al mal o se hace en el camino? Porque vemos niños que desde que nacen son egoístas, se pelean con los otros, no quieren que usen, un ejemplo, sus juguetes, y vemos como que desde que nacemos tenemos esa inclinación al mal. En verdad. Diga la verdad, ¿qué usted opina? En verdad, yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? Que nacemos con esa inclinación. Y el detalle está en dejar desarrollar eso. Sí. ¿Sabes por qué? Porque biológicamente la célula tiene memoria. Genéticamente los cromosomas vienen con una configuración. Entonces, ¿qué pasa? Y yo quiero que tú sepas que de esto que te acabo de decir han surgido religiones y líneas de pensamiento. ¿Qué pasa? Que si me voy muy lejos, recuérdame volver al punto de la pregunta, pero fíjate, ¿qué pasa? Al yo nacer, ya yo venía con una información genética. Algunas, cuando me desarrolle,
seré consciente de ellas y otras no seré consciente. Y el ejemplo que tú pones, como yo de niño rompo una taza y cuando preguntan quién fue, digo, no fui yo. ¿Entiendes? Yo pienso que sí, que nacemos con esa inclinación, pero es producto de un distanciamiento. Nosotros somos espíritu. Nosotros, o sea, yo no soy lo que tú ves, yo soy más bonito de lo que tú estás viendo. Sí, mi espíritu es más bonito de lo que tú estás viendo. Claro. Nosotros somos espíritu. Y desde que el hombre existe, espiritualmente se ha ido acumulando un distanciamiento y ha ido dejando un rastro en la memoria genética del ser humano. Y por esa razón, la persona nace con esa inclinación al mal. En el campo teológico te dicen, sí, claro, todos nacemos con el pecado original. Pero Abraham nunca oyó hablar del pecado original. David no menciona nunca el tema del pecado original. Démosle el voto de confianza a la teología y digamos que es la forma que utilizó para que la gente entendiera que todos necesitamos acercarnos a Dios y por ende también a su diseño. Pero los hechos están ahí. Ejemplos hay muchos que nos dicen a nosotros, pero ¿por qué tenemos esa naturaleza? A veces no queremos hacer el mal, pero ¿por qué? Hay algo dentro de nosotros. ¿Por qué lo hago si no lo quiero hacer como dijo Pablo? Sí. Fue Pablo, ¿verdad? Sí. Y me gusta mucho el concepto que se utiliza dentro de algunas escuelas de pensamientos religiosos que lo ven de esta manera: una inclinación buena y una inclinación mala. Obviamente todo el mundo va a decir, tenemos que estar en la inclinación buena. Pero si todos naciéramos con esa inclinación buena y nos quedáramos ahí, hay un proceso y una experiencia de la cual nos vamos a privar en esta realidad y en esta vida que vinimos para experimentar, para ser procesados, para crecer, para vivir. Pero usted dirá, pues entonces no se puede quedar en la buena, pero entonces nos quedamos en la mala. No, porque quedarte en la mala también te va a privar de la plenitud que se consigue de estar alineado al diseño. Entonces hay una palabra clave que se llama balance. Y por esa razón yo soy partidario de esa línea de pensamiento que dice, hay una inclinación mala y una inclinación buena. El trabajo de nosotros es tratar de buscar las herramientas que nos permitan alinearnos al diseño. Otros le llamarán disciplinas espirituales que te permiten alinearte al diseño, entendiendo que tu función no es quedarte con esa inclinación mala, ya sea porque la hayas heredado genéticamente, por decirlo así, o ya sea porque el ambiente te influenció. No, entender que necesito ir al balance. Y el balance está donde lo malo que puedo experimentar en esta tierra, debo saber verlo de manera diferente y buscar la forma de aprender de ello, no para yo ser igual de malo, sino para yo ser bueno. ¿Y por qué ser bueno? Porque lo bueno es lo que está asociado al diseño y lo bueno siempre trabajará para sostener el diseño. Entonces, si al final dijéramos, si tuviera que escoger una de las dos que no sea el medio, ¿cuál usted cogería? Por lo que te acabo de decir sería entonces, bueno, pues la buena. Pero sería una utopía nosotros pensar que vamos a estar aquí y que no vamos a tener esa confrontación de esa naturaleza, porque lo que quiere es provocar en nosotros aprendizaje. No fue que yo, voy a poner este ejemplo, no quiero herir susceptibilidades, no es que yo no bebo café, porque donde quiera que yo llego, yo salgo corriendo. No, tú no bebes café porque aprendiste a no beber café. Tú le has huido al proceso que quiere enseñarte a ti a tener el dominio propio y la templanza de no tomar el café. No sé si me explico, sí, lo que te estoy diciendo. Hay personas que dicen, yo no cojo lo ajeno. Sí, pero nunca se ha visto administrando $100 millones.
Él no, para saber si él no coge lo ajeno porque nada más ha administrado $1,000. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver, ¿entiendes? Entonces... Y habría que ver también si él se encuentra en una disposición de que te lo pongan ahí, a ver qué tú vas a hacer. Que te lo pongan ahí y con una necesidad. Y con, ay, Dios mío. ¿Tú comprendes? Entonces, son esas cosas las que nos permiten a nosotros crecer. Y es bueno señalar que el mundo espiritual no percibe ni define las cosas como el mundo material. Y muchas veces algunos acontecimientos los describimos como malos cuando por diseño divino son buenos, porque van a sacar de nosotros lo mejor. Sí, porque entonces no todo es malo. No, entonces tú me vas a decir, pero entonces el mal, no puedo aprenderlo sin el mal. Lastimosamente hay cosas que el proceso son las que nos van a enseñar. Entonces podemos decir que hay diferentes niveles de mal, de mal. De maldad. De maldad, vamos a decir. Yo pienso que sí. Hay gente que juega clase A de maldad, pero hay gente que es salón de la fama de maldad. Así es. Una pregunta, pastor. Cuando una persona nos hace mucho mal, ¿cómo podríamos nosotros perdonar a esa persona? ¿Estamos obligados a perdonarla? Todo va a depender. Porque uno quiere ser bueno, pero hay gente que no ayuda. Sí. Recuérdate lo que te dije al principio, que para nosotros hablar de mal, tenemos primero que pensar en el diseño. Ajá, así es. Sí. Entonces, una gente que vive ahí, haciéndote la vida imposible, poniéndotela en China, como me dijo una persona una vez, mira, yo no te la estoy poniendo en China. Y yo, no, tú no me la estás poniendo en China, tú me la estás poniendo en la luna. ¿Qué hacer con esas personas? Bueno, busquemos cuál es el referente que tenemos en la creación. No tú, porque tú te ves que tú eres una mujer, que Carlos tiene que tener un cuadro tuyo y orar de rodillas todas las noches. Tú eres una santa. Ay, Dios mío. Tú eres una santa. Yo sé que sí, Ajá. yo sé que sí. Pero... Él tiene una santa y no lo sabe. Sí. ¿Cuál es el referente que tenemos en el diseño? Somos malos. Los seres humanos somos malos. Sin embargo, el Creador no nos ha exterminado. Todos nosotros hemos tenido oportunidades de volver a apreciar la vida, la oportunidad que se nos ha dado de venir a esta existencia. Y eso es producto del Creador. Entonces, si la pregunta es, ¿qué hacer con ese que ha sido tan malo? ¿Debo perdonarlo? Yo pienso que sí, que si queremos parecernos al diseñador, debemos perdonar. Ahora bien, perdón no implica que tú no traces límites. ¿Okay? Porque se puede ser muy misericordioso, pero también hay un rigor, hay una demanda, hay un juicio, hay un orden, hay un límite que debe estar ahí. Me hiciste algo, obraste mal, yo te tengo que perdonar si mi elección es parecerme al diseño. Si esa es mi elección. Si yo quiero vivir independiente al diseño y también al creador, por creerme con la capacidad de ser independiente al creador, bueno, eso es otra cosa. Pero si tu elección es el diseño, entonces si mi elección es el diseño, yo tengo que perdonarte. Ahora bien, lo que hiciste tiene que producir en mí también un aprendizaje. He perdonado a Fanny, pero hay cosas de las cuales a partir de ahora debo cuidarme de Fanny. No, es que a veces es mejor alejarse de ciertas personas. Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que sí. A través de los tiempos, ¿usted cree que el mal ha disminuido o al contrario ha aumentado en nuestra época? Yo pienso que ha incrementado. De hecho, si consultamos los evangelios, nos vamos a encontrar que Jesús nos advirtió de que los tiempos se pondrían peores.
Y la misma escritura así lo enseña, que dice que la maldad se iba a multiplicar a un punto donde la gente iba a perder como esa sensibilidad. El hombre no ha disminuido en su creatividad para generar maldad. Y pienso que bíblicamente la referencia que tenemos es que las cosas irán empeorando, no porque Dios así lo quiera, sino porque cada día más las personas se están volviendo más racionales que espirituales. Y ojo, no estoy diciendo con esto que no debemos ser racionales, no. Debemos ser racionales, pero tener nuestro razonamiento alineado al diseño. Entonces la maldad ha crecido. Se ha ido incrementando. Desde los tiempos de Caín y Abel para acá es mucho lo que ha llovido. Y solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor, ver las noticias, irnos a nuestros grupos de convivencia, donde muchas veces somos sorprendidos con actos de maldad de la persona que a veces menos pensamos. Pero todo eso responde a lo mismo. Aún ese incremento de la maldad responde a una disminución de la espiritualidad. Entonces, lamentablemente sí, hay un incremento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar esperanza viendo un mundo lleno de injusticia y de maldad? Si nosotros le seguimos el orden a Dios, es imposible que el Creador nos coloque en un contexto donde ese contexto no incluya las herramientas que necesitamos para poder disfrutar la vida plenamente. ¿Cómo podemos en medio de un mundo de maldad sobrevivir, avanzar, progresar? El ser humano tiene que volverse más empático. Hoy en día yo oigo mucha gente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos con el tema migratorio, como está ahora, hablando sin compasión. En días pasados vi un video de una persona del gobierno corrigiendo a un periodista, diciendo que no son indocumentados, son criminales. Y independientemente de las políticas de todos los gobiernos, yo no tengo que ser un ilustre para darme cuenta que la persona que está diciendo eso es porque no le afecta la decisión que se está tomando. Claro. No. Fíjate, es muy fácil ser firme en hacer lo justo. No, lo justo no. Es muy fácil ser firme en cumplir la ley, pero la ley de los hombres no siempre es justa. No debemos aplicar la ley, pero tienes la misma firmeza cuando esa ley que quieres aplicar te afecta. No. Al ser humano le hace falta empatía. Totalmente. Entonces, si queremos de alguna manera mejorar este mundo, debemos empezar a ponernos en los zapatos del otro. A mí me da miedo mucho la gente que hoy en día no tiene empatía. Prefieren sacar un celular y grabar a una persona que se está derrumbando antes de salvarla. Claro, porque no es su papá. Yo recuerdo que hace muchos años en República Dominicana yo iba a mi trabajo, iba por una autopista y yo siempre digo lo mismo. Yo no sé cómo describir, pero mi espíritu percibe cuando Dios me habla. Y voy en la autopista, voy a alta velocidad en el vehículo y como que pude ver la imagen. Iba una persona en un motor a mi derecha. Ya yo iba pegado a la isleta. No sé si le dicen isleta. El centro de lo que divide la autopista, okay, que es de concreto. Yo iba en el último carril, en el carril de velocidad. En el carril del centro venía un hombre con un motor, con una lonchera, un lunch, una cantina en el brazo. Iba para su trabajo. Y algo me dijo, reduce la velocidad ahora. Y yo reduje la velocidad y pude ver
cómo le rodó por el brazo la cantina al conductor del motor y se le metió entre el guía, hizo así y se metió para mi carril. Oh, wow. Wow. Y a la velocidad que yo venía, miré y vi que detrás de él venía un camión. Si me metía al centro, me iba a dar, pero si me quedaba ahí, me iba a llevar al hombre. No sé cómo, el hombre se pegó a la isleta y le di del lado derecho y el hombre cayó del otro lado y yo me detuve. Oh, wow. Parqué el carro, crucé la calle, levanté al hombre, era un señor mayor, le dije, ¿le pasó algo? ¿Cómo se siente? Estaba todo pelado, lo sentamos ahí. En mi país se acostumbra que cuando chocan a un motorista viene todo el mundo y quieren matar al conductor del vehículo. Tuve que ponerme agrio ahí. Y le dije, ¿dónde el hombre trabajaba cerca de la empresa? Que de por sí era una empresa grande, me voy a ahorrar el nombre, y no quisieron recibirlo en la empresa, en el dispensario que tenía la empresa. Oh, Dios. Y yo le dije, no se preocupe, y agarré al hombre y lo monté en mi carro y me lo llevé a una clínica privada que estaba cerca. Lo atendieron, todo eso. Yo le dije, obviamente, yo me estaba metiendo en un lío económico feo. Cuando el hombre está en emergencia, que estoy con él ahí, llamo a mi trabajo, le dije, mira, no puedo llegar, me pasó esto y esto. ¿Todo bien? Sí, yo me voy a quedar aquí hasta que lleguen los familiares. Cuando llegan los familiares me querían matar. Y el hombre... En Santo Domingo. En Santo Domingo. Y el hombre a quien yo choqué es quien reprende a su familia y dice, ténganse mucho cuidado con hablarle mal a este hombre. Este hombre se ha comportado conmigo como un caballero. Pudo haberse ido y dejarme a mí ahí. Y mire dónde me trajo. Y la gente se bajaron. Entonces, la hija de él se me acerca después que todo está estabilizado y me dice, ¿por qué usted lo hizo? Yo le dije, me hubiese gustado que si a mi papá lo hubiesen chocado, alguien se hubiese detenido a recogerlo. Una lección. A nosotros nos falta empatía. Nos falta. ¿Tú sabes a quién no le importa algunas normas, algunas leyes? Insisto, al que no es afectado. Y esa es una manera, la falta de empatía es una manera en cómo la maldad se expresa. Sí, así la es. Falta de compasión. Que hay una diferencia entre tenerle lástima a la gente y tenerle compasión. Porque yo puedo verte a ti en medio de una necesidad y decir, wow, qué lástima eso que está pasando Fanny. Sí, el que siente lástima le da pena lo que tú haces, lo que te está pasando, pero no hace nada para contribuir con ello. Pero la Escritura dice que Jesús vio a la multitud y sintió compasión de ellos, porque parecían como ovejas sin pastor. Y muchas veces se da dentro del campo religioso gente que sabe mucho, que simula una espiritualidad, pero le falta compasión. Pienso que no hay justos. ¿Usted cree que no hay justos? Si lo decimos de forma general, pienso que no. El ser humano es egoísta. ¿Usted fue justo? Quizá en esa obra sí. Ahora, ¿por qué te digo en sentido general? Porque soy de los que abrazo el concepto bíblico de justicia y perversidad desde el punto de vista de la cultura judía. ¿Por qué le llaman justo a Fanny, justa a Fanny, si Fanny es una mujer que ha hecho tantas cosas malas? ¿Y por qué le llaman perverso a Carlos, si Carlos ha hecho tantas cosas buenas? Porque visto desde ese lente, no es la cantidad de justicia, sino el peso que tiene lo que hiciste. ¿Qué quiere decir eso? Hiciste 10 cosas malas y una cosa buena, pero el peso de esa cosa buena sobrepasa las 9 malas. Por eso puedes ver que le dice a alguien, eres justo, aunque la gente diga, pero ha hecho esto. Y se da también en el otro lado. Hiciste 10 cosas buenas, pero hiciste una mala. Pero el peso de eso malo que hiciste
es tal que el mundo espiritual lo registra como una persona perversa, aunque la gente común lo perciba como justo. Entonces, justos, plenamente justos, ninguno. Ni bueno tampoco, porque bueno solo Dios. Bueno, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Aprovechar el tiempo que se nos permite estar en esta tierra para procurar parecernos al diseño. Definitivamente. Es fácil yo ponerte el ejemplo con ese hombre, pero cuando yo analizo mi vida o el testimonio de muchas personas que tú has tenido aquí, Sí. que pensaron que todo estaba perdido, que no había oportunidad de sobreponerse a lo vivido, y vemos cómo Dios se detiene y es compasivo con nosotros. Así es. Siendo el creador, es empático con nosotros y dice: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Entonces, la tarea que tenemos es que si queremos parecernos al diseño, entonces procuremos ser más empáticos y más compasivos con los demás. Pastor, ¿qué vamos a hacer con aquellas personas que no quieren parecerse al diseño? Bueno, tú y yo no podemos hacer nada. Y los principios espirituales, yo le digo que son muy crueles. Porque un principio es un principio, te guste o no. Y de igual manera que, como te dije, que el Creador nos ha dado la capacidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, aquel que decida no parecerse al diseño tendrá algunas consecuencias. Exacto. Entonces, podemos ser elementos de influencia. Hay cosas en mi vida que yo las he podido cambiar porque hubo gente que ejerció influencia sobre mí. Y doy gracias a Dios por ello. Podemos influir en la gente para que amen el diseño. Pero no podemos hacer nada. Hay una anécdota que dice: tú puedes obligar a un caballo a meterse al río. Tú puedes agarrar la cabeza al caballo y metérsela bajo el agua. Lo que tú no vas a poder hacer es forzar al caballo a que beba agua. Todos nosotros, en alguna medida, tenemos la capacidad de poderle aportar al otro, pero al final, cada individuo decide qué hace con el albedrío que le fue dado por el Eterno. Y cualquiera que sea tu línea de pensamiento espiritual, todas conducen a una consecuencia. Todas. Por un lado hay condenación, por un lado hay rendición de cuentas, pero cuando tú analizas todas las espiritualidades, te dicen que hay rendición de cuentas. Obviamente hay cosas que yo no quisiera que mis hijos pasen, pero yo como padre tengo un límite para ellos de influencia. No, y que los hijos también tienen que aprender, tienen que tener sus propias vivencias. Sí. Hay gente que no cree en el diseño, pero el hecho de que no crean en el diseño no quiere decir que el diseño no exista. Ahí está. Pero yo creo, Fanny, que todos podemos ser una buena influencia. Esto que tú estás haciendo, aunque quizás hayan personas que no lo expresen en cualquier rincón del mundo, esto que el Creador te ha permitido hacer, de alguna manera influye positivamente en alguien. Seguro. Que lo acerca al diseño. Claro que sí. Y lo hace una mejor persona. No una mejor persona a partir de lo que tú crees que debe ser, sino una mejor persona a partir de que esa persona experimenta como una saciedad y una plenitud en su alma que dice: wow, qué bien. Pero la vida es bella, la vida tiene sentido, la vida tiene propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque la creación es bella, porque la creación tiene sentido, porque la creación tiene propósito. La vida es bella. Entonces, debemos verlo de esa manera. Nos ayuda bastante. Bueno, pastor, definitivamente que usted nos ha enseñado mucho hoy y yo le doy muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, de verdad que para mí es un honor y estamos siempre a tus órdenes.
El honor es nuestro y le doy las gracias por ser una gente tan bellísima. Lo que pasa es que la presión que ejerce el sistema de este mundo es muy fuerte. O tú te corrompes y te riges por mis principios, o te la pongo difícil. Sí. Entonces, ¿por qué no aportar valor a la sociedad y a tu generación y que el sistema te recompense con eso?